Bienvenidos nuevamente a un programa más de Agenda País, programa producido por el Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante y que su conceptualización ya está muy democratizado en el ámbito salvadoreño. Trataremos el tema de la ciberseguridad como una amenaza informática. Y para poner en contexto este tema, veamos el siguiente reportaje. Ciberseguridad, amenazas informáticas. El boom tecnológico que se experimenta a escala global ha sentado las bases para el seguimiento de la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las Cosas, la telefonía 5G y todos aquellos elementos que forman parte de la revolución industrial 4.0. Esta burbuja en pleno crecimiento ha provocado de forma paralela la especialización de las amenazas informáticas a las que se ven expuestas personas, instituciones gubernamentales, empresas y organizaciones que se auxilian del Internet. La presencia de la telefonía 5G permitirá un mayor número de dispositivos conectados debido a las grandes velocidades de comunicación, a la baja latencia y especialmente para sus aplicaciones en la seguridad. El ransomware, los ataques de phishing, botnets, malware y los virus o gusanos son las amenazas más comunes que están liderando el robo de información y que podrían ser más relevantes en los próximos años. El uso de las tecnologías de la información está siendo utilizada para cometer delitos. Esto ha llevado a algunos países del mundo a la creación de marcos jurídicos que contribuyan a combatir los delitos cibernéticos, un aspecto legal que a nivel de Centroamérica aún está pendiente de resolver. De hecho, en El Salvador se dice que existe una legislación dispersa en cuanto a la protección de datos y ciberseguridad. En 2016 se aprobó la Ley Especial de Delitos Informáticos y Conexos, una ley que ha sido criticada por su poca difusión, aplicabilidad y por los vacíos que podrían tener con la tipificación de algunos delitos. Actualmente en la Asamblea Legislativa se discute una ley específica de protección de datos y habeas data, que entre los puntos primordiales destaca la creación de un ente rector que se encargue de resguardar los datos personales. También se analiza la cooperación de la transmisión de datos personales con terceros estados, así como la protección de datos de los menores de edad. En ese sentido, ¿qué acciones en el corto plazo deben considerar las empresas para la protección de datos? ¿Qué función cumple la legislación vigente en el tema de la ciberseguridad? ¿Qué papel juegan las universidades en este tema? Estos son los puntos que se abordarán en una nueva edición de Agenda País. Gracias por acompañarnos en este programa y para abordar toda la temática referente a este, no sé si llamarle fenómeno, pero es algo que se nos avecina muy fuerte en los próximos, no años, ya casi de inmediato. Para abordar este tema tengo en el set al licenciado Nelson Chacón, especialista en el área de ciberseguridad. Él es licenciado en informática, especialista y consultor de seguridad con Noise, una empresa de ciberseguridad. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. También me acompaña en el set el licenciado Walter Navarrete. Él es arquitecto en soluciones de informática. Es también licenciado en Administración de Empresas con especialidad en informática, consultor en el área de tecnología y con mucha experiencia también en el área. Además, docente universitario, igual que el licenciado Chacón. Ambos graduados de la Universidad Tecnológica. Bienvenido. Gracias, un placer. Gracias. Bueno, y como escucharon en el reportaje, estamos en este momento en un mundo cibernético. Las películas de acción, los videojuegos que nuestros jóvenes están utilizando a diario y sobre todo la tecnología que se desarrolla en las empresas. ¿Qué entendemos por seguridad informática o ciberseguridad? ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Vamos a empezar con el licenciado Navarrete. Bueno, es importante acotizar el tema porque la seguridad informática, que hoy se le llama ciberseguridad o ataques informáticos y todo lo demás, ya no es el cuento de la película de ficción, sino que son cosas que lo vemos a diario. Estamos expuestos a perder mucha información si no tenemos el cuidado, y eso va desde el teléfono que andamos en la misma mano
Así que es un tema muy importante que hay que abordarlo desde la concepción del estudiante hasta la parte empresarial, que es en donde en muchas ocasiones no se le da el debido cuidado o importancia al tema. Así que es un fenómeno, es una práctica, es una buena costumbre que debemos de ir manteniendo todo el tiempo. Licenciado, bueno, la seguridad como la conocemos, podemos ver seguridad en todo esto, pero cuando hablamos de ciberseguridad, lo que nos comentaba el licenciado Navarrete, ¿qué más podemos ampliar para entender realmente a qué nos estamos refiriendo con ese término? Porque lo conocemos como ciberseguridad o también como seguridad informática. Fíjate que así como lo mencionaba Walter, cuando hablamos de estos dos conceptos, digamos el concepto más viejo, si lo queremos ver así, es la seguridad informática. Es decir, hablamos de controles, de aspectos que debemos de tomar en cuenta, las buenas prácticas para proteger la información. Sin embargo, cuando empezamos a extender esta red hacia el entorno de Internet y empezamos a hablar de la nube, entonces estos controles ya no están acá presentes, sino que tenemos que moverlos a esa infraestructura de nube o a esa infraestructura de Internet, y ahí surge entonces el término de ciberseguridad. Y hablamos exactamente de los mismos controles, solamente que aplicado en diferentes ámbitos. Entiendo entonces que el término, antes cuando conocíamos la computación tradicional, básicamente la seguridad estaba en su computadora local, pero ahora con la apertura de la nube, que hoy hablamos que todo está en la nube, hablamos de esas grandes corporaciones que manejan una cantidad de datos, es que realmente acuñamos el término de ciberseguridad. Es correcto. Justamente cuando ya trasladamos todo este control, todas estas buenas prácticas a ese entorno, nace el término de ciberseguridad. Entonces, quiere decir que la ciberseguridad, en el ámbito que lo estamos conociendo en este momento, está radicada básicamente en proteger los datos que están no almacenados en nuestra computadora, sino que están ya en un espectro totalmente diferente. Global. Básicamente es un reto, desde el punto de vista corporativo es un reto, es una muy buena práctica, es un camino emocionante, podemos decirlo, porque tal cual como lo mencionaba, hay que proteger la información, pero ¿dónde está la información? Está en el dispositivo móvil, está en las tablets, está en las portátiles, la información se clasifica, ¿cómo clasificarla? Y obviando la parte de los virus, pues al final, como le mencionaba, es un reto muy interesante, es una aplicación de diversas técnicas y de diversos recursos informáticos de los cuales hay que valernos para saber proteger de la mejor manera el activo más importante, que al final es la información. Bueno, y ahí entramos a un punto que acaba de mencionar usted sobre los virus. Hoy el término virus se ha viralizado, ¿verdad? Porque encontramos ya que es muy común encontrar esa palabra. Yo quiero que veamos que producción me ayude con la lámina número 1. Yo traigo más o menos no definición, pero en la lámina 1 vemos nosotros, por ejemplo, el malware, y escuchamos términos de diferente, pero nos estamos refiriendo a virus. Todo tiene que ser virus. Y tenemos virus informáticos como, es decir, que pueden darse en programas ejecutables como gusanos, troyanos, exploits, robotkits, hay backdoors, botnet, etc. Y llegamos a los más conocidos como spam, scam, el phishing, que creo que se está utilizando ese término más fuerte, el spyware, el hardware. Entonces, perdón la terminología a los televidentes en este momento, pero quisiera, ¿de dónde vienen esos términos? ¿Qué significan esos términos? ¿Por qué adoptan ese tipo de nombres? Bueno, los conceptos de los términos bajo los cuales se clasifican algunos programas maliciosos van más que todo en función a qué es lo que hacen, cuál es la mala intención que desarrollan estos productos. Los que desarrollan todo esto va con una finalidad de dañar, robar información o en un momento dado comenzar a hacer
espionaje, por así decirlo. Muchos de estos, de los que mencionaba, son programas conocidos como malwares, software malicioso que hacen acciones no deseadas en la máquina o en sistemas que al final lo que buscan, como lo mencionaba previamente, es destruir una reputación, destruir un sistema, inhabilitar un sistema o simple y sencillamente robar información. Entonces, hay una diversidad de herramientas y ahorita quizás están saliendo dos más nuevos. Así que hay mucho de qué hablar y de dónde pueden provenir todas estas opciones. Quiere decir, virus es un programa. Es una herramienta desarrollada, es un programa. Una herramienta desarrollada por alguien, ¿verdad? Es decir, alguien tiene que estar al otro lado, que tiene que estar pensando en este tipo de cosas para poder hacer daño, robar información o lo que usted nos menciona. El licenciado Chacón, ¿de dónde provienen entonces estos programas maliciosos? ¿Es un negocio realmente? Fíjate de que, bueno, si nos vamos un poquito de historia, el primer virus que sale, justamente sale con el tema de las redes informáticas, ¿no? Y su propósito quizás no fue dañar, sino que demostrar que un programa podría comportarse como un virus humano, ¿no? Es decir, se podía reproducir y se podía mover de un punto a otro dentro de la red. A partir de ese momento, estas personas que crearon el virus, que lo dieron a conocer y su funcionamiento, despierta en las otras mentes maliciosas buscar otros mecanismos de su uso. Y tal como la clasificación lo menciona, va a depender hacia quién yo lo voy a enviar. Por ejemplo, el scam es un fraude, ¿verdad? Es una estafa que yo voy a establecer en la herramienta, la voy a lanzar y voy a ver cuántos caen. Y dependiendo de cuántos caen, esa es mi ganancia. Pero tenemos, por ejemplo, el tema de los ransomware, ¿verdad? Que también es malware, pero ahí estamos hablando que en casi todos los países se ha tipificado como delito, porque estamos hablando que es un secuestro de información. Es decir, yo cifro tu máquina y si no me pagas, no te la devuelvo. Entonces realmente capturan la máquina. Sí, la capturan, la cifran y toda la información que está ahí no es accesible hasta que tú pagas. Entonces ya incluso se está acuñando el término de ciberterrorismo, ¿no? Es decir, estás utilizando malware, pero para causar daños específicos. Y quizás aquí, digamos, empiezan a interactuar una gran cantidad de términos, por ejemplo, el hacktivismo. El hacktivismo son los hackers que utilizan banderas políticas, banderas sociales, cualquier tipo de causa que ellos puedan utilizar para ejecutar algún tipo de acción utilizando malware. ¿Qué es un hacker así en específico? Fíjate de que hasta este año la Real Academia definía al hacker como un maleante, como una persona que utilizaba la tecnología para hacer daño. Sin embargo, a partir de este año la RAE cambia esa terminología y dice que es un entusiasta en tecnología que utiliza todos los elementos tecnológicos para diferentes fines de los cuales estos han sido pensados. Cuando nosotros damos las clases de esto, le decimos todos hemos sido hackers en algún momento. Es decir, alguna vez tú te quedaste con las llaves del carro adentro, y ocupaste un alambrito, un gancho de ropa para abrir. Ese gancho de ropa no fue destinado o pensado para abrir un carro, pero al utilizarlo de una manera diferente ya te conviertes en un hacker. Bueno, debemos de preocuparnos por muchas cosas, ¿no? Como personas, como sociedad, como empresas y como gobierno. En el siguiente bloque abordaremos algunos aspectos respecto a las amenazas que representa este tipo, sobre todo con la llegada del 5G. Así que cuando regresemos vamos a tocar este importante tema en este aspecto. Aquí prevalecen la esperanza y el optimismo que nos han levantado una y otra vez.
Con esa actitud, debemos trazar de nuevo el camino. Ahora el verdadero reto es atrevernos. Te retamos a que sobresalir se vuelva viral, a tener más metas cumplidas que playlist, a cambiar más realidades que fotos de perfil y a que tu selfie sea el liderazgo. Atrevámonos a ser mejores. Inscríbete hoy. Universidad Tecnológica de El Salvador. Con la transformación digital, son muchas las empresas que están introduciendo herramientas y programas nuevos a sus sistemas que facilitarán mucho el trabajo a todos los empleados. Pero todos estos avances no vienen solos. La ciberseguridad es un tema que se incorporará en nuestras agendas de aquí a los próximos años y con mucho protagonismo. La importancia de la ciberseguridad es proporcional a la creciente digitalización de nuestras vidas. Y así es como lo hemos contextualizado. Creo que ahora con el desarrollo de la tecnología, con la venida del 5G, creo que este tema debe de recobrar no solamente conocerlo, sino de estar consciente en el área y en el ámbito que vamos a vivir en los próximos años. ¿Cuáles son las amenazas más grandes que se ven en el contexto de la ciberseguridad? Pues tal como usted lo expresó, tanto la empresa privada como gobierno le están apostando a la transformación digital. Es decir, estamos hablando de que van a ser creados nuevos servicios, los procesos que naturalmente eran manuales ahora van a pasar a un entorno tecnológico. Sin embargo, cuando hacemos esa transformación y no tenemos el cuidado de los problemas que nos puede acarrear, estamos ya hablando de que tenemos que empezar a tener en cuenta aquellos controles de ciberseguridad apropiados para cada uno de los servicios. Desde el hecho que un vendedor, por ejemplo, utilice su teléfono celular para poner un pedido, ahí se está guardando información de la empresa e incluso, dependiendo de cómo esté la arquitectura del servicio, estamos hablando que podemos llegar hasta la red de la empresa. Si ese teléfono se llega a perder, estamos hablando de que el que tenga acceso a esa información puede hacer uso como él quiera. Si estamos hablando de un servicio web que está siendo expuesto y no tiene la seguridad adecuada, estamos dejando a que el hacker llegue sin necesidad de tener llaves, entre a nuestra cocina y se lleve todas las recetas que tenemos ahí. Entonces, este contexto realmente hay que ponerle mucho ojo a partir, como usted dice, de hoy en adelante, porque cualquier servicio que esté expuesto en Internet es sujeto de un ataque. Me imagino que en El Salvador nos estamos preparando para eso, ¿no? Ya creo que ya hay agenda abierta sobre este tema, pero digamos, estas amenazas que se han visto, hay amenazas históricas, como por ejemplo la interferencia rusa, que se habló mucho en las elecciones de Estados Unidos. No sé si tuvo que ver con algún término de los que acabamos de ver, si fue un hackeo, si fue un ciberterrorismo lo que sucedió, pero creo que sucedió algo. Y hay algunas cosas que cuando uno lee, realmente uno se pone a pensar qué es lo que realmente nos viene sobre el tema de la seguridad de nuestra información, porque ya no está propia ya no es propio y ya no está en nuestro poder, sino que está en la nube. Por ejemplo, veamos en la lámina 2, para que podamos tener algún ejemplo. Dice, algunas noticias sobre ciberataques. Un ciberataque deja sin servicios los sistemas de cadena SER en España, una compañía de comunicación. Alertan de una nueva campaña de phishing, que es uno de los conceptos de virus que acabamos de ver, que por cierto esta palabra phishing se utiliza en diferentes áreas como un peligro inminente, en nombre de correos. Los ciberpiratas son profesionales, oiga esto, son empresas hasta con departamentos de relaciones humanas. Es decir, que ya las personas que hacen este tipo ya tienen sus empresas montadas, y me imagino como un tipo de innovación en el servicio. Un ciberataque le cuesta a una empresa
75,000 euros en promedio. Esto es en Europa. Y hay un caso importante que es el tema Mirai. Fue un concepto que fue la caída de Internet por un ciberataque. Entonces, aquí en El Salvador hay ejemplos de este tipo. Como ataques dirigidos a unas empresas, muy pocos o por lo menos no muy conocidos. Sin embargo, yo tuve la experiencia de vivir algo de cerca, no un ataque hacia una empresa, sino que casi que fue a nivel mundial y nacional para nuestro caso, que una marca particular de antivirus fue vulnerada, y ahí viene uno de los aspectos colaterales. Es una marca de fabricante de antivirus que fue vulnerada, el proceso de actualización del antivirus fue alterado y los servidores locales de todas las empresas descargaron algo que se llamó en aquel momento un falso positivo. Creían que descargaban la actualización y realmente descargaban un archivo que lo que provocaba al final en las estaciones de trabajo de las personas era que se reiniciaban constantemente. Ahí tenemos a un montón de empresas, incluido a telcos, que servidores, PCs, cadenas de supermercados y cadenas de farmacia, incluso máquinas que se estaban reiniciando a cada rato. Al final las personas no podían trabajar. El ataque fue dirigido a una entidad de una marca de un antivirus, pero ¿cuánta gente salió vulnerada? No solamente aquí en El Salvador, fue a nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial. Así que ese, como les comento, yo estaba más o menos cerca del incidente y sí tocó duro ir a batallar todo eso, a hacer los procesos de remediación y a parar la infección, por así decirlo. Ahora, cuando hablamos, esa infección, por ejemplo, le cuesta mucho a la empresa. Horas sin operar, horas sin vender, dinero perdido. Y ahora, el famoso antivirus, tuvieron que corregirlo de una manera manual, ya no... esa es mi pregunta. ¿Es posible hacer eso? Porque entonces estaríamos ante, digamos, un ataque de esa naturaleza, le puede representar a la empresa invertir para solucionarlo. Es correcto. En este caso, las empresas acudieron al soporte bajo el producto y se llegó y se procedió a hacer la remediación necesaria. Sin embargo, en este caso se pudo hacer. Sí. En otros casos no se puede hacer. Tal cual el caso que mencionaba Nelson. ¿Qué hubiese pasado si raptan la información de la máquina con un ransomware o CryptoLocker, que son otras de las variantes que surgen de estas herramientas? La información está completamente aislada. Yo no la puedo recuperar hasta que pague, con la esperanza de que si pago el rescate de mis datos, probablemente me devuelvan la información. ¿Pero a quién le pagan? Es decir, a un extraño. Porque todo esto se maneja bajo un anonimato. ¿Y no queda un registro de eso? No. Hoy sí, con el tema de los... Sí, eso es lo interesante, ¿no? Porque que me secuestraron, pues es un secuestro, la información. Y entonces no sabemos a quién le pagan. Fíjate de que hace un par de años surge esta tecnología del blockchain. El blockchain nace como un concepto de una criptomoneda o una moneda segura virtual en respuesta, digamos, al creciente inflación mundial. Sin embargo, le dieron mucho poder a este tema de la criptomoneda porque justamente guarda el anonimato. Es decir, yo como Nelson Chacón tengo un wallet, una billetera con una cantidad de monedas, criptomonedas, pero están almacenadas en la nube de tal forma de que el único que la puede abrir soy yo. Es y nadie virtual sabe, totalmente. Y nadie sabe quién es el dueño de esa billetera. Yo te pago a ti y yo no sé a quién le estoy pagando. Simplemente tú me mandas la llave de tu billetera y yo deposito allí y nadie sabe esa transacción para qué fue. Entonces los hackers utilizan eso. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de estas amenazas grandes, aquí en el país nosotros como consultores hemos atendido 3 grandes amenazas que se materializaron. Uno fue el WannaCry, que fue el ransomware que afectó a toda Europa y llegó a América, y específicamente a El Salvador. Nosotros contabilizamos 45 casos de infección. El segundo fue que los hackers violentaron una agencia de seguridad de los Estados Unidos, extrajeron una cantidad de herramientas de hackeo que utilizaba la NSA y la pusieron a disposición del público. Entonces ahí habían 2 fallas en el sistema operativo de Windows que justamente permitían tomar control y verificar la información de las máquinas. Uno fue conocido como el Eternal Blue,
que atacaba un puerto específico de carpetas compartidas, y el otro que se conoce como el BlueKeep, que es para lo que son los escritorios remotos. Estas dos modalidades, si bien cierto, son inofensivas al explotarlas, pero los hackers lo utilizaron para poder colocar ahí ransomware en estas máquinas e infectarlas. Entonces ahora te dejo el ransomware y págame. Se paga aproximadamente de 3 a 5 monedas, criptomonedas, que en valores de dólares podrían andar hablando de los $750 a los $1.500 por equipo. Y se han calculado que fueron más de 300,000 nodos los que fueron infectados. Y el blockchain, esas criptomonedas, las pueden materializar en efectivo. Hoy sí, ya hay bancos que están haciendo, bueno, de hecho ya hay cajeros en España. Tú llegas con tu tarjeta y descargas, o sea, conviertes esa criptomoneda en euros. HSBC, por ejemplo, en su momento quiso hacer comercial el tema de la criptomoneda, pero siempre el sistema monetario internacional ejerció presión para que no se diera eso. ¿Por qué? Esto da tema a lavado de dinero, a cualquier tipo de ilícitos que no se pueden rastrear. Entonces la misma presión dejó que estos bancos comerciales dieran fe de la criptomoneda, pero ya empezaron a surgir pequeñas financieras, lo que se conoce como los fintech o fintech, ¿verdad?, que son tecnologías aplicadas a las finanzas que están dando servicios de criptomoneda. Entonces, realmente estamos ante una situación, ya no es ni muy virtual, porque lo podemos materializar. Es correcto. Entonces, ¿qué controles podemos tener, licenciado Navarrete, aquí en el país? Si en el mundo entero, si en corporaciones como de esa naturaleza tienen este tipo de problemas, ¿qué controles deberíamos de implementar nosotros basándonos en ese tipo de actos? ¿Tenemos esa capacidad? Sí, hoy en día tenemos mucha capacidad. Primero hay que ser desconfiados. Comencemos por ahí. Hay que proteger lo que se le llama el perímetro de la red, para el caso de las empresas. Hay que proteger la red como tal, las aplicaciones, los servidores y sobre todo educar al usuario. Bien dicen por ahí que el eslabón más débil es el usuario, o la cadena más débil del eslabón es el usuario. Casos particulares, por ejemplo, que se pueden evidenciar fácilmente qué tan educado o no, o concientizado o no en temas de seguridad está un usuario, es: deje una USB en el pasillo, en el suelo. ¿Qué hace el usuario cuando agarra la USB? Lo primero es conectarla a su máquina. Y hoy en día, y esta es una pregunta que se le puede hacer a cualquiera que tenga una empresa que dé servicio al cliente: si sus puertos de las máquinas en las zonas públicas de acceso público, el puerto de la máquina está visible al que llega, al externo. Perfectamente se le puede conectar una USB. Hay unas USBs que hoy las venden, que se pueden programar códigos, y es más, ya están hechos, no es necesario ser un experto, para que al conectar la USB, sin que la persona se dé cuenta, la USB va y extrae información que muy probablemente sea confidencial o no, de la máquina. Entonces, hay muchas cosas que podemos optar para protegernos, pero sobre todo hay que educar al usuario. Realmente el tema de educación es muy importante al respecto, porque usted acaba de mencionar algo que inmediatamente se transporta uno a su oficina y dice: bueno, así está mi computadora. No sé, ustedes han llevado a mi oficina, no sé si han llevado algún chip de esa naturaleza. Sí. ¿Verdad? Bueno, el tema importante sobre todo es que estamos llegando al 5G, ¿verdad? Y el tema de ciberseguridad, el tema de la seguridad informática, los ataques, sobre todo que esta supercarretera, me imagino que se van a potencializar este tipo de ataques. Fíjate de que es importantísimo mencionar eso, porque la apertura que nos va a dar 5G implica de que todo lo que hoy conocemos como el IoT va a tener una conectividad. IoT es Internet de las Cosas, ¿verdad? Internet de las Cosas, y nos referimos a dispositivos electrónicos que se pueden pegar al Internet. ¿Qué quiere decir? De que ahora con un 5G yo voy a poder tener acceso desde mi televisor, ¿verdad?, al Internet, voy a hacer uso de servicios
desde mi televisor, de cualquier dispositivo, ¿verdad?, que podamos conectar al Internet, porque nos va a facilitar. Pero si no tenemos esos controles de ciberseguridad en estos dispositivos, estamos dejando la bandeja abierta para cualquier atacante. Muy bien. Al regresar conversaremos sobre algunos aspectos sobre la legislación de esta temática, sobre todo aquí en El Salvador. Y respecto a este tema, vamos a conversar sobre qué es lo que se ha hecho de leyes en el país. Le invito a usted a que se mantenga en sintonía de Agenda País. Regresamos en un momento. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, espacio creado para promover el buen uso de la lengua española. Conversamos hoy sobre algunos desdoblamientos artificiosos e innecesarios del sustantivo, que vemos en frases como los niños y las niñas, los ciudadanos y las ciudadanas. En los sustantivos que designan seres animados, se usa el género masculino para referirse a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos. Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto. La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto. El desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. El desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Deben evitarse entonces estas repeticiones que complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Gracias por continuar con Agenda País. Estamos conversando con el licenciado Nelson Chacón y el licenciado Walter Navarrete sobre el interesante tema de la ciberseguridad. Recientemente los estafadores han comenzado a usar paquetes de Android, que son plataformas muy comerciales, muy conocidas y muy ampliamente difundidas a nivel mundial. Y estos venden paquetes no maliciosos como puntos de entrada para descargar este tipo de virus desde el exterior y realizar acciones ilegales en los dispositivos de los usuarios. Es decir, que este tema, y lo hemos visto en las redes sociales, en la televisión, cómo atacan a las personalidades, a los famosos, que le roban la información, que le roban las fotografías. Entonces, todo esto es posible. Quiero ver la lámina número 3, porque también es importante ver cómo el desarrollo de la tecnología en el país también va en aumento. Ustedes pueden ver en esta lámina cómo las empresas que usan Internet aumentan constantemente. Del 2011 al 2018, de acuerdo a un estudio de FUSADES, dicen que el 87.3% de las empresas en El Salvador están utilizando constantemente Internet. Es decir, ha crecido el uso de Internet. Esto quiere decir que la empresa se está metiendo aspectos tecnológicos que quizás nosotros no los conocemos, pero es el desarrollo mismo de la industria en el país. Por lo tanto, debe de haber una legislación para que podamos nosotros ver y abordar este tipo de temáticas. Bueno, ¿cómo deben protegerse las empresas? ¿Cómo deberán protegerse las empresas, la población, sobre este tipo de ataques? ¿Cómo se identifica un hackeo, por ejemplo, en mi teléfono? ¿Cómo puedo darme cuenta yo que estoy siendo hackeado? El hackeo en el teléfono, son aspectos bien complicados desde el punto de vista que el dispositivo a veces no presta opciones para monitorear qué está haciendo. Más sin embargo, el consumo de datos que uno puede validar en el mismo teléfono puede darnos la pista de que del teléfono mismo está haciendo acciones no controladas por uno como usuario. Entonces, en ese sentido,
Hay cosas que se pueden complicar desde el punto de vista técnico. Si lo vemos como un usuario final, ¿verdad? Alguien en su casa que quisiera saber si le están hackeando o no el teléfono, o hay una aplicación que esté sacando información de su teléfono, es un poco más complicada que si nos trasladamos a un entorno corporativo. En un entorno corporativo, el teléfono lleva un agente, o debería llevar un agente, con el cual sí hay un control más de qué está haciendo o están haciendo las aplicaciones que están instaladas en el teléfono. Y a eso ya nos lleva más controles de seguridad y otros aspectos ahí por el estilo. Viendo la lámina, hoy, antes decíamos, no hay empresa que no ocupe tecnología para operar. Hoy no hay empresa que ocupando tecnología no esté conectada a Internet. El Internet y la conexión, la facilidad de hacer procesos mucho más rápidos, por la facilidad de la democratización de la tecnología, consumir cosas de nube, pone un reto más, ¿verdad? El acceso, la seguridad, los datos, dónde están los datos, cómo voy a proteger los datos que estamos enviando hacia esos servicios que en un momento dado a veces son gratis y no podemos en un momento dado controlar esos niveles o garantías de que mi información va a estar en una ubicación segura. Y este tipo de virus maliciosos vienen, por ejemplo, y conocemos esos términos, como por ejemplo spam, ¿verdad? Que son descargas de aplicaciones en un momento determinado, relleno de credenciales, los riesgos que la Internet de las cosas va a sufrir por el tipo de ataques que pueden tener. Y también siempre encontramos en algún lugar de Internet cuando vamos a comprar o cuando vamos a bajar, dice seguro. Debemos de estar realmente seguros de hacerle clic en esas aplicaciones. Fíjate que eso es algo que siempre se ha discutido en los salones de clase, porque el ver el candadito, ¿verdad?, que era el tradicional que nosotros veíamos, nos daba esa sensación de seguridad. Luego vinieron y establecieron una barrita verde que decía, no, mira, los que tengan barrita verde, esos sí son los seguros. De hecho, Google a partir del 2019 empezó a sacar de circulación muchos sitios que no tenían el certificado de seguridad. Y te ponía una pequeña pantallita, decía, este sitio es potencialmente dañino. ¿Y quién lo certifica? ¿Quién certifica? Es que realmente el tema, digamos, del certificado digital, lo que estamos hablando es que estoy asegurando la transmisión de los datos, pero yo no estoy asegurando el contenido de los datos. La seguridad de los datos. Es correcto, ¿verdad? Entonces, si ya le hackearon el servidor, todo lo que va a pasar allí va a pasar seguro, incluso hasta el malware, ¿verdad? Entonces, los firewall, por ejemplo, digamos, esa es una debilidad que se tienen porque los firewall no pueden examinar el paquete que va cifrado. Por favor, para ilustración de nuestros televidentes, ¿cómo definimos el firewall? El firewall es un control de seguridad que va a ser como un agente, un policía de tráfico, ¿verdad? Cuando tú le digas que tiene que parar, te va a poner en rojo. Y tú le vas a decir, mira, si ves que alguien viene vestido de esta u otra manera, eso es un malware, ese no me lo vas a dejar pasar. Entonces tú estableces reglas en el perímetro de tu red y le dices cómo se va a comportar la información que atraviesa esa red. Entonces el firewall va a tomar la decisión de dejar pasarlo o no. Pero esto funcionaba cuando nosotros decimos en texto claro, es decir, cuando la data era fácilmente visible. Con el tema de los certificados digitales, le ponen un envoltorio al dato que ya el firewall ya no lo puede ver. Entonces, todo lo que pasa envuelto en el certificado, sea bueno o sea malo, el firewall lo va a dejar pasar. Entonces, es un mecanismo que las nuevas generaciones de firewalls ya permiten quitarle el envoltorio, revisarlo y luego le vuelven a poner el envoltorio. Solo me acuerdo del cuento de Caperucita Roja. Sí, es correcto. Un lobo disfrazado de oveja. Por ahí viene la cosa, ¿sí? Entonces quiere decir que los hackers es una realidad. Sí. Pero hay un término también que hemos estudiado en las universidades y de hecho damos preespecialidades en el tema de hacking ético. Que hay un tipo de hacking que también sirve
para contrarrestar todo este tipo de daños que los que piensan hacer el mal, también tenemos otro grupo de personas que están contrarrestando eso. ¿Qué es el hacking ético? Es el bueno de la película, por así decirlo. Las especializaciones en hackeo ético básicamente lo que buscan es preparar al personal y obviamente esas certificaciones van acreditadas. Mira, sí, vamos a mandar a la persona en este entrenamiento a que se acredite en esto, pero hay una validación previa, o sea, no cualquiera puede optar a eso, para que las empresas tengan a alguien en el interior de las empresas que sepa cómo defenderse contra los posibles ataques que puedan recibir. O sea, es una persona que, si bien es cierto, sabe cómo hacer procesos de vulneración, ataques hacia otras entidades, pero él está del lado interno de la empresa para saber por dónde o cómo pudiera venir un ataque, para saber cómo en un momento dado prevenir o establecer las medidas de seguridad necesarias para efecto de contrarrestar todo eso y que los servicios y la disponibilidad de los servicios de la empresa se mantengan siempre disponibles. O sea, al final es como entre el policía y la persona buena, ¿verdad? Es un hacker bueno, por así decirlo. Bueno, en la universidad creo que estamos abordando esta temática con un curso que estamos dando al personal de la Fiscalía y la Policía Nacional Civil. ¿Usted ha tenido oportunidad de participar en él? Es correcto. ¿Es hacking ético este? No. ¿O no? Es lo que se impartió a través de la universidad fue investigación forense. Ese es post-incidente, ¿verdad? Fíjate de que hay una filosofía muy bonita que se está aplicando en muchas latitudes. Ojalá podamos tenerla en El Salvador pronto. Y es que hablamos de un red team y un blue team. Cuando hablamos de eso es alguien dentro de mi empresa que se dedica a atacarme y alguien de mi empresa que se dedica a defenderme. Entonces, los red teams son los hackers malos, se ponen la camiseta mala y tratan de atacar la infraestructura. Sí. Y el blue team son los mismos empleados con las mismas capacidades que el red team, pero lo que van a tratar es de defenderse. Entonces, utilizas el hacking ético, que son los blue teams, y los black hats o los hackers malos, que son los red teams, para poder balancear qué es lo que está sucediendo en tu empresa. Y cuando hablamos del término de investigación, porque el hacking llega hasta un punto de poder dañar, digamos, la información. Es correcto. Y desaparecer la información. La investigación forense, por ejemplo, que también se aplica en esta área, sirve para llegar hasta ese punto de recuperar la información. Los forenses actuamos exactamente como lo hace un médico forense. Vamos a abrir el cadáver, ¿verdad? Vamos a empezar a examinar qué sucedió. En este caso, vamos a agarrar el disco duro y vamos a empezar a examinar. Vamos a ver memoria. Todos los componentes activos de la red deberían de ser examinados, de tal forma de poder encontrar por dónde entró el hacker, qué dañó o qué se llevó, ¿verdad? Para poder entonces establecer los controles de seguridad necesarios para evitar que eso vuelva a ocurrir. Quiere decir, cuando uno dice, voy a borrar toda la información, la huella queda. Queda, definitivamente. Sí. Y un investigador forense puede llegar a reconstruirla. Es correcto. ¿Hay legislación para eso? Sí la hay. En nuestro país creo que todavía estamos prematuros, más sin embargo creo que vamos ya dando buenos pasos, porque hay algunas cosas que todavía, hasta donde yo tengo entendido, todavía no son válidas como evidencia forense en casos de delito informático. Pero creo que vamos por buen camino, sobre todo porque ya se está montando el tema de la firma digital en el país y otras cosas que va a hacer de que la legislación de nuestro país se robustezca. Hay muchos casos de países vecinos que sí están mucho más avanzados en el tema, de los cuales podemos tomar referencias, pero sí creo que vamos ya por un muy buen camino. Entonces tenemos que apuntar quizás a 3 cosas importantes: la formación, la investigación y la legislación. Correcto. Cuando regresemos vamos a concluir este importante tema muy interesante que creo que nos daría para 3 domingos de Agenda País para abordar la formación, la investigación y solo la legislación. Pero gracias por acompañarnos, regresamos en un momento.
Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando buscamos soluciones a los problemas en vez de evadirlos. Eso es compromiso. Atrevámonos a ser mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando el tema de ciberseguridad. Y para concluir esta interesante entrevista con nuestros invitados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay tanta cosa que podemos proponer. Por ejemplo, ¿qué le proponemos a las universidades? Que es los que ven generalmente este tema. Y no quiero quedarme solamente con las universidades, porque en las universidades nosotros recibimos cierta formación, cierto perfil, y muchas veces el país quizá no está preparado para recibir a cierto tipo de profesionales. Solo les pongo un ejemplo así rápido, que acabamos de hacer una investigación con el CIOPS de la Universidad Tecnológica a los estudiantes de último año de bachillerato que están que ya se graduaron y que decidieron qué van a estudiar. Las carreras más importantes, o sea, en primer lugar, el bachillerato general, las primeras 3 carreras que ellos quieren estudiar es medicina, administración de empresas e ingeniería en sistemas en tercer lugar. Si se va al área técnica, los bachilleratos técnicos, en primer lugar quieren estudiar administración de empresas. Entonces, cuando usted ve este panorama, y ante la realidad tecnológica que se avecina en el país, ante la demanda de profesionales en las áreas técnicas, pero usted no ve formado, no ve pensando al estudiante en este tipo de carreras. Entonces, ¿qué podemos hacer las universidades, el sistema educativo en general? ¿Qué puede hacer el gobierno y qué puede hacer la empresa privada? Fíjate que el tema de la ciberseguridad, bueno, si lo trasladamos al tema empresarial, decimos que hoy TI es una área transversal en toda la empresa. La ciberseguridad debería de ser igual, es decir, debería ser transversal en toda la sociedad. Un problema, digamos, que es muy frecuente es quiénes usan realmente los teléfonos celulares en nuestras casas. ¿A quién se lo damos? Normalmente son nuestros hijos los que hacen uso del teléfono porque ellos se divierten a través de ello. Vienen y descargan un juego que venía infectado y de repente al papá le roban las credenciales de su cuenta bancaria y dicen, no, si es que yo no lo hice. Fue el hijo. Si empezamos a educar en tema de ciberseguridad desde la parte más baja de la educación, vamos a concientizar. Porque puedo tener un TI últimamente capacitado con certificaciones, que sea el agente de seguridad dentro de las empresas. Pero si todo el resto, o sea, tengo 1 contra 700 empleados que van a estar haciendo uso de computadoras. Y si estos 700 empleados no tienen la conciencia de que manejar información, ellos deben de tener ciertos controles, esta persona no va a poder dar abasto a atender todos los casos. Entonces necesitamos concientizar y educar al usuario. Sí, claro, necesitamos carreras técnicas, porque una vez que se dio el incidente, yo necesito apoyarme de un investigador forense. Si quiero sacar un nuevo servicio, me debo de apoyar en alguien que me haga una prueba de penetración, un hacker ético. Entonces, las carreras técnicas sí son muy importantes, pero también hay que trabajar en la conciencia del usuario, que ellos, en manos de ellos estoy dejando la computadora. Muy bien. Como gobierno, como empresa privada, licenciado Navarrete, ¿qué podemos hacer? ¿Qué proponen para el país para poder enfrentar esto que se nos avecina o que ya lo tenemos? Sí, hay un aspecto muy importante y hay algunas empresas que ya lo están viviendo o de una u otra manera, llamémoslo bien, sufriendo. Ya no van a poder hacer transacciones comerciales con sus socios de negocio porque ahora todos tienen que cumplir un requisito de seguridad, una normativa, COVID, la NIS, etcétera, en donde le obliga al proveedor, que en este caso puede ser una empresa nuestra, de nuestro país, a que cumpla con ciertos estándares de seguridad.
Entonces, al final es un reto y es un mensaje. ¿Querés transaccionar hacia afuera? ¿Querés exportar? ¿Querés llegar más allá de las fronteras patrias? Hay que cumplir con ciertos requisitos mínimos de seguridad. Son certificaciones. Certificaciones en algún momento dado o controles que se deben de implementar para efecto de validar periódicamente que mi infraestructura tecnológica, mis sistemas, mi red y mis usuarios procedan bajo una normativa de seguridad y que actúan bajo un criterio de seguridad generalmente aceptable. ¿Y eso lo estamos haciendo como país, como gobierno, como empresa privada? Creo que vamos por ese camino, ¿verdad? Sobre todo por el gobierno actual. He tenido la oportunidad de andar visitando diferentes oficinas de gobierno y en todas está mucho el mensaje o el murmuro de que va a haber mucha tecnología, va a haber mucha demanda de innovación tecnológica y eso como tal conlleva cómo vamos a proteger la información y sobre todo porque es información del país, pues, en el tema de gobierno. Igual en las empresas privadas, la inversión extranjera viene para acá y lo va a hacer con instituciones o con empresas que cumplan esos requisitos de seguridad. Bueno, interesante la temática. No me queda más que agradecerles. Realmente es muy amplio el tema, muy importante. Las carreras STEM, sobre todo, que le puedan dar esas competencias a nuestros futuros profesionales para enfrentar este tipo de amenazas, creo que son muy importantes. Y a usted, amigo televidente, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar atento siempre al tema coyuntural de Agenda País. No se olvide de acompañarnos y de ver todas nuestras redes sociales en donde puede ver cada una de las temáticas aquí planteadas. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.